¿Qué hubo? Espero que estés súper bien. Mira, si llegaste hasta acá es porque el retrato ya se parece. No está feo, no está perdido, no es un desastre. En el video anterior dejamos un dibujo bien plantado. Proporciones claras, volúmenes bien armados, sombras que ya se entienden. O sea, la estructura ya se aguanta sola. Y justo ahí es donde empieza algo muy curioso, porque este es el punto donde muchos se emocionan y la terminan embarrando. Aquí es donde la mayoría piensa, listo, ahora sí, vamos a meterle con todo. Pestañas una por una, cabello pelo por pelo, poros, arrugas, contraste, un brillo aquí, otro brillo allá. En fin, el dibujo que antes se veía bien empieza a perder algo muy importante. No es la técnica, no es el realismo, es el criterio. Y ojo, porque detallar no es que esté mal, el problema es cuándo, cuánto y para qué. Porque una cosa es que el dibujo se parezca y otra muy distinta es terminarlo. Parecerse no significa terminarse. Eso es lo que casi nadie te dice y eso es exactamente lo que vamos a trabajar en esta tercera parte. Bueno, agarramos nuestro lápiz, en este caso voy a tomar el B. Cuando coloco esta sombra no estoy oscureciendo el ojo, estoy metiendo el ojo dentro de la cara. El ojo no está pegado al rostro, está metido en una cavidad. Y esa cavidad, aunque el modelo esté bien iluminado, siempre tiene sombra. Si no marcas eso, el ojo queda plano, como dibujado encima del papel, sin profundidad. Por eso refuerzo primero la parte superior del ojo, ahí la ceja proyecta la sombra. El párpado cae y la luz pierde fuerza. Esa sombra no es dura, no es un bloque negro, es una sombra profunda pero controlada. Una sombra que abraza el ojo y lo empuja hacia atrás. Aquí el B es clave porque me permite apretar sin rayar, oscurecer sin perder textura y mantener esa suavidad aunque el valor sea más oscuro. Ahora el iris. El iris no es un círculo plano, es una esfera metida dentro de otra esfera. Por eso nunca debe tener el mismo tono en todas partes. La parte superior del iris casi siempre es más oscura, porque recibe sombra del párpado. Si lo dejas parejo, la mirada se muere. Aquí refuerzo ese arco superior del iris. No para dibujarlo más, sino para crear profundidad visual. El ojo empieza a sentirse húmedo, pesado, vivo. Pero ojo con esto, si todo lo oscureces, pierdes la mirada. Por eso ahora vienen las partes más importantes, el monocero. No lo uso para borrar errores, lo uso para dibujar con luz. Con el monocero recupero el brillo del ojo. La luz golpea el iris, el punto que hace que el ojo mire y no solo que esté ahí. Aclaro pequeñas zonas, casi milimétricas. No froto, no lo arrastro, simplemente levanto el grafito suavemente. Ese contraste es lo que hace que quede una luz más limpia del monocero, que es lo que le da vida al ojo. Ahí es cuando el retrato te empieza a mirar de vuelta. Y este es el punto donde muchos fallan. Tienen miedo de oscurecer primero y quieren meter luces sin haber puesto sombras. La luz solo existe si hay oscuridad al lado. Lo mismo pasa con la nariz. La nariz no se dibuja con líneas. La nariz se esculpe más bien con la sombra. Si aquí no oscureces, la nariz se ve pegada, sin volumen, sin carácter. Y ojo con esto, no estoy marcando el contorno de la nariz. Eso es un error clásico. Estoy oscureciendo el plano que se va hacia atrás, para que el plano frontal avance solo. La forma aparece sola sin dibujarla. Con la goma moldeable lo voy limpiando un poco el exceso de carboncillo para que no me quede la sombra tan pesada. Lo bueno de este lápiz es que no brilla tanto, no refleja la luz igual, y eso hace que la sombra se sienta más profunda, más mate, más real. Este momento del dibujo es clave. Aquí es donde muchos se asustan y paran, y empiezan a decir, hasta aquí iba bien. Y justo aquí es donde el retrato empieza a ser bueno. Oscurecer estas zonas no es dañar el dibujo, es darle más peso. Ahora voy con los labios. Con el monocero levanto grafito en el centro del labio inferior, no para hacerlo brillante, sino para que se sienta húmedo, carnoso, tridimensional. Los labios no se dibujan. Si los contornas demasiado, se van a ver duros, se van a ver falsos, como pegados. La forma real de los labios aparece por luces y sombras. Esa sombra es clave porque el labio superior siempre sobresale un poco y proyecta la sombra sobre el inferior. Luego, en el labio inferior hago totalmente lo contrario. Aquí dejo respirar la luz. El labio inferior recibe más iluminación, por eso no lo cierro con líneas. Ahora el rostro.
Aquí viene una regla que cambia todo el juego. Lo que se acerca, se define. Lo que se aleja, se pierde. Este lado del rostro, que se va hacia la sombra, es el que se funde con el fondo o con el cuerpo. Y sí, se puede permitir un borde más cortante. No por estética, sino por lectura visual. Ese corte claro separa planos. Cara por un lado, cuerpo por el otro. Dice algo como, esto está aquí adelante. Pero en el lado opuesto, el que recibe más luz, hago exactamente lo contrario. No marco contornos duros, los suavizo, difumino, dejo que el borde casi desaparezca. ¿Por qué? Porque la luz aplasta los contrastes. Donde hay mucha luz, los límites se vuelven suaves. Si marcas ese borde claro con la misma dureza que el oscuro, matas la sensación de cercanía. Entonces, sombra es igual a bordes más definidos y luz es igual a borde perdido. Eso crea profundidad sin necesidad de exagerar nada. Aquí no estoy detallando más, estoy eligiendo qué se ve y qué no. El retrato no se trata de mostrarlo todo, sino de guiar el ojo del que mira. Labios con sombra bien puestas, luces limpias y sin líneas duras. Un lado del rostro que corta y separa, el otro que se pierde y se suaviza. Eso es volumen, eso es lo que hace que el dibujo se sienta real y no plano. Y cuando entiendes esto, dejas de dibujar partes y empiezas a construir una figura. Si el párpado no tiene peso, las pestañas no tienen dónde colgar. Ahí es donde nacen. Vamos a hacer las pestañas. Menos es más. Dibujo algunas, separadas. Recuerda, empiezan más gruesas en la base y se afilan en la punta. Nunca rectas. Las pestañas siempre tienen curva. Son como un paréntesis. Además, no todas van en la misma dirección. Y cuando el ojo va en caída, ellas también siguen esa curva. En el párpado inferior, casi siempre hay menos pestañas. Esa zona va más iluminada. Si todo está claro, nada destaca. Si todo está oscuro, nada respira. Por eso refuerzo el ojo, por eso refuerzo la base de la nariz, porque el rostro se lee desde ahí. El error no es oscurecer, el error es oscurecer sin entender por qué. Y aquí el por qué es muy simple, estructura, profundidad y dirección de la luz. El error de querer que se vea terminado. Aquí pasa algo muy común. Cuando el dibujo ya se parece, cuando ya hay cara, mirada, volumen, empieza la prisa. No porque falte tiempo, sino porque aparece una idea peligrosa. Esa vocecita que te dice, esto ya debería verse mejor. Ya debería de verse más pro. Y ahí es donde mucha gente empieza a forzar el dibujo. Empiezan a cerrar sombras que todavía no están claras. Y oscurecen zonas solo para que se vea más terminado. Meten detalle no porque haga falta, sino porque da miedo que alguien piense que está incompleto. Y ese miedo se nota en ese trazo. El lápiz se vuelve más duro, las decisiones se vuelven impulsivas, el dibujo deja de construirse y empieza a taparse. Vamos con las cejas. Las cejas no son pelos, son volumen, dirección y peso visual. Si empiezas dibujando pelito por pelito desde el inicio, la ceja se ve como artificial, como tatuada. Yo empiezo siempre por la sombra base, no como borrador, y levanto algunos pelos claros. Eso hace que la ceja respire. Ahora sí, algunos pelos. Los trazos siguen la dirección real del crecimiento, arriba y un poco hacia afuera al inicio. Luego más horizontales y al final ligeramente hacia abajo. Esto es importante. Los pelos no nacen del borde de la ceja, nacen un poco más adentro, desde la sombra. Si dibujas pelo desde el contorno, la ceja queda recortada, queda falsa. Aquí es donde quiero que pongas atención, porque esto no va de técnica. Muchos dibujos no se dañan por falta de técnica, se dañan por ansiedad. Ansiedad de cerrar, ansiedad de demostrar, ansiedad de que el dibujo ya se vea bien. Y lo más irónico es que en este intento de hacerlo ver profesional, terminas quitándole lo que lo hacía interesante, porque un dibujo no se ve más pro solo por estar lleno de cosas. Se ve más pro cuando cada cosa que tiene sentido. Por eso, en este punto, yo sigo dibujando suave, sin apretar. No me comprometo con ningún detalle todavía, porque si tú cierras muy temprano, después no hay vuelta atrás. En cambio, si mantienes el dibujo abierto, todavía puedes decidir. Porque el realismo no nace del detalle, nace de las cosas que están bien ubicadas. Tú puedes meter 1000 pestañas, pero si el ojo no tiene peso, si la cuenca no está clara, eso no es realismo, es decoración. Y ojo con esto, el detalle no arregla los errores,
el detalle más bien los resalta. En este punto pasa algo raro. El dibujo ya se parece. No está terminado, pero ya funciona. Y ahí es donde entra la gran duda peligrosa. ¿Será que si sigo, la puedo embarrar aquí? Porque el instinto dice, dale más, aprieta más, remata. Pero la experiencia te dice otra cosa. Porque cuando todo está igual determinado, nada destaca. Y el retrato no tiene que verse como una foto impresa, tiene que verse como un retrato hecho por alguien. Aquí es donde cada dibujo se delata. Dos personas pueden copiar la misma referencia, y en este punto el resultado empieza a separarse. Uno aprieta, otro suelta. Y ninguno está mal, pero solo uno es el que entiende lo que quiere decir con su dibujo. Yo prefiero que el ojo del que mira complete lo que falta, que el cerebro haga parte del trabajo. Eso es mucho más potente que explicarlo todo. ¿Por qué aquí no busco el hiperrealismo? Porque más detalle es más compromiso. Y también es menos margen de error. Cuando entras en hiperrealismo, cada cosa que haces te obliga a sostener el nivel en todo el dibujo. Si te metes con las pestañas, el cabello ya no puede ser simple. Si metes poros, la piel entera tiene que responder igual. Y ahí muchos dibujos se caen. No porque le falte técnica, sino porque el nivel que abriste no lo pudiste mantener. Aquí yo estoy buscando otra cosa. Estoy buscando que el retrato funcione como retrato, que tenga volumen, que tenga presencia, que se sienta sólido, no que parezca una impresión. Y esto no es ir contra el hiperrealismo, para nada. El hiperrealismo es una decisión válida, pero es una decisión exigente. Y te lo digo yo, no siempre vale la pena cruzar esa línea, sobre todo cuando estás aprendiendo. Porque si todavía no controlas bien valores, bordes, proporciones, el hiperrealismo no te va a salvar, te va a delatar. Por eso aquí me quedo justo antes, en ese punto donde el dibujo ya se ve muy real, pero todavía respira como un dibujo. Eso también es madurez artística, saber cuándo parar. Aquí hay algo que casi nadie te dice cuando está aprendiendo a dibujar retratos. Yo este dibujo podría llevarlo un poco más allá, podría meterle más detalles, más contraste, más cosas, pero este más ya sería mi versión de retrato. Y ojo, que esto es súper clave entenderlo, porque mucha gente se frustra creyendo que el objetivo es copiar la foto tal cual lo que ve, como si el objetivo fuera copiar exactamente lo que está ahí. Y no, no funciona así. Desde que tú eliges qué sombra marcas más, qué borde suavizar, qué detalles ignorar, ya estás decidiendo, aunque no te des cuenta. Hay detalles que suman y hay detalles que, si los metes, matan el dibujo. Por eso yo no lo termino del todo, no porque falte trabajo, sino porque ya dijo lo que ya tenía que decir. Y esto es importante para el que está aprendiendo. No estás atrasado si no te queda idéntico. Estás entrenando el ojo, la mano y sobre todo el criterio. Porque dibujar bien no es copiar mejor, es decidir mejor. Y ahora sí, con eso claro, vamos a entrar a los detalles que sí valen la pena tocar y los que es mejor dejarlos quietos. Los ojos, pero solo en ciertas partes. No todo el ojo merece la atención. Afina mejor el borde superior del párpado, la sombra que mete el ojo en la cavidad, el contraste del iris, especialmente arriba, el brillo principal, 1, máximo 2. Y no afines tanto el blanco del ojo como si fuera papel limpio, o todas las pestañas, o los poros que hay alrededor. El ojo tiene que mirar, no exhibirse. La boca, volumen antes que contorno. Afina mejor la sombra bajo el labio superior, la transición de luz del labio inferior. Un par de luces bien ubicadas. Y no afines el contorno completo, o las comisuras esas exageradas. El eje de la cara, nariz, boca, mentón. Afina las sombras estructurales, los planos que se van hacia atrás, las transiciones clave. Y no afines tanto las aletas de la nariz como líneas duras, arrugas innecesarias, detalles que no aportan expresión. El eje guía la lectura del rostro. ¿Y qué detalles conviene suavizar? En este caso sería la piel. Nada de poros exagerados, nada de manchas hiperdefinidas, nada de texturas repetitivas. Si detallas en exceso la piel, puede verse envejecido. El lado en luz. Este es el error más común. No marque contornos duros, no dibujes detalles finos. Deja que se pierdan los bordes. El cabello. Más bien como una masa y no como pelos. Afina esa forma general, el contraste grande, la dirección. Y no te enfoques tanto en esos pelos sueltos por todos lados. Detalles en zonas secundarias, textura uniforme. Un par de aciertos bien puestos dicen más que 100 pelos. Verás, aquí es donde muchos la embarran. Y no por falta de talento, sino por insistir de más.
En este punto, lo mejor que puedes hacer no es seguir dibujando, es parar, dejar el dibujo así, cerrar la libreta e irte. Porque cuando llevas rato encima de un retrato, ya no lo ves, empiezas a corregir por reflejo, no por criterio. Mueves cosas que estaban bien solo porque algo te incomoda, pero no sabes qué, y ahí es donde se daña. Lo más sano aquí es esto: déjalo hoy así tal cual como está. Mañana lo vuelves a mirar y vas a ver que va a pasar algo muy interesante. Lo que ayer te parecía grave, hoy no lo es tanto. Y lo que sí está mal, ahora lo ves clarísimo. Eso no es ningún truco de magia, es descanso visual. Este hábito de parar a tiempo no solo mejora tus dibujos, te ahorra horas arreglando errores que tú mismo creaste por cansancio. Y esto aplica incluso si no dibujas. Saber cuándo parar, cuándo no tocar algo de más, es una habilidad que casi nadie practica y que marca una diferencia enorme. Porque no todo se arregla insistiendo, a veces se arregla dejándolo quieto. Y con esto claro, vamos a entrar a decidir si un dibujo ya está listo o si todavía pide una vuelta más. Al final, esto no voy a aprender más trucos, ni de saber más teoría, ni de tener el mejor material. El dibujo mejora cuando empiezas a tomar mejores decisiones. Decidir cuándo oscurecer, cuándo no, decidir cuándo agregar más detalle, cuándo dejarlo respirar, decidir cuándo seguir y cuándo parar. Eso no lo enseña ningún tutorial, tampoco una plantilla. Eso sale de dibujar, de equivocarse, de corregir y sobre todo de volver a intentar. Puedes verlo 1000 veces, pero hasta que no pongas el carboncillo sobre el papel, no va a pasar nada. Aplícalo en tus próximos dibujos. Ahí es donde se aprende de verdad. Nos vemos en la próxima.